7 da manhã eu vou pra minha missão. Vou pa' minha luta junto con mis irmãos. Amigos, me da mucha risa que uno de ellos anda un grillete en el pie. Un grillete de la cárcel, lo anda en el pie. Hay que tener cuidado también. Y la música, y las caipiriñas, y las meninas, y los carnavales de Río. ¿En dónde estoy? Amigos, oficialmente nos encontramos en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, uno de los lugares más famosos de todo el planeta. Y no solo eso, estamos hospedados al puro frente de Playa Copacabana, una de las playas más famosas del mundo. Llegar aquí, la verdad es que fue un poco curioso, un poco trambólico. Al venir a Río, uno se imagina grandes estructuras, todo vuelto un sistema hotelero, pero en el camino, por ejemplo, habían muchísimas favelas, muchísimos contrastes. De pronto se escuchan helicópteros a cada rato volando, seguro buscando el Cristo, que cabe recalcar, no lo he visto, no me lo he encontrado, lo he estado buscando por todas las montañas que hay aquí alrededor y no lo logro ver, pero justo esa es nuestra primera misión en este día. Vamos a ir a buscar una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y además les quiero dar un vistazo rápido de unas primeras impresiones de este lugar. Como les dije, estamos hospedados prácticamente a 2 o 3 cuadras de la playa Copacabana, de las más famosas no solo de Brasil, sino de todo el mundo, y el lugar se ve un poco como deteriorado, como abandonado. Entonces, conforme pase el día, les voy a ir mostrando bien qué hay por aquí y les voy a contar más tarde acerca del hotel en el que me estoy quedando, que fue algo bien raro. Pero ahora les cuento. Por ahora, vayamos a buscar el Cristo Redentoriño. ¡Vamos! Amigos, tengo que presentarles a Erika de Río de Janeiro. Bienvenidos. Costa Rica pura vida. Eso mismo, es un personaje, amigos. Vamos a parar porque me dijo que resulta que este es el cementerio de la gente de dinero. No cualquiera se puede enterrar aquí. Va a ir a pedir permiso para filmar, porque no crean, veo aquí adentro que hay carritos de lujo para moverse dentro del cementerio y toda la cuestión. El cementerio es un lugar muy fino. No permitían grabar con esta cámara, pero sí con el celular. Entonces, exactamente, ¿quiénes se entierran ahí, Erika? Sí, tenemos acá Zagallo técnico de los times de Brasil Futebol. Cantantes, millonarios. Tiene cantantes, tiene millonarios, donos de empresas, tiene de todo. Y también tenemos Santos Dumont, que fue o inventador, que inventó aviones. Sí. Santos Dumont está allá también. ¿Y murió en un avión? Ah, ¿murió en un avión? ¿O no? No. Creí que había muerto en el invento. No. Él se murió por viejo. Ok. Sí, era viejo. ¿Y cuánto vale que lo entierren a uno ahí? Vamos a poner por bajo, todo que hablamos con número acá es real. Real brasileño. Real brasileños. Ok. Entonces, una persona para enterrar acá, vamos a poner como mínimo 50.000 reales. Quiero que escuchen lo siguiente, para que se sientan como yo. Díganles. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro, com esse nosso querido turista e amigo agora da cidade, Christopher. Seja bem-vindo. Eso mismo. Amigos, así me sentí apenas llegué a Brasil, porque yo creí que el portugués y el español iba a ser similar, que por lo menos me iban a entender o así, pero aquí es como estar en China. Tengo que sacar el traductor para todo, y me contaba Erika que incluso los portugueses aquí hablan en inglés. Exacto. Porque el idioma es brasileiro. Brasileiro. Es otra cosa totalmente. Totalmente diferente. Amigos, llegamos y nos encontramos que lo desmantelaron. Esto fue lo que quedó del Cristo de Río. Amigos, les juro que no he visto el Cristo. Lo tengo aquí en diagonal, no lo he visto todavía. Quiero que lo veamos juntos. Pero la cuestión está así. Para subir, se compra el boleto en línea, vale como $26. Toma un trencito que lo sube, atraviesa un parque nacional muy tuanis. Se tiene una vista espectacular de Río que yo no lo había dimensionado. Luego se llega a un lugar donde se toma un elevador o se puede subir en escaleras. Se toman unas escaleritas eléctricas y ya lo tenemos por aquí. No lo he visto. Está aquí al lado. Está aquí al lado derecho. Está aquí a nuestro lado derecho. Obviamente, como se esperaba, está repleto de gente, es una maravilla del mundo, pero a ver qué tal.
Uy, ni siquiera salió en la cámara de lo grande que es. La foto en solitario, como pueden ver, es prácticamente imposible. Casi igual que en cualquier maravilla del mundo, a menos que ustedes hagan uso de la inteligencia artificial. Pero amigos, para que dimensionen bien el tamaño de esta estatua masiva, desde la pura base hasta la coronilla de la cabeza del Cristo, hay 38 metros de altura y de brazo a brazo hay 28. Y un dato curioso es que el Cristo está viendo hacia la ciudad y hacia Jerusalén. Eso yo no lo sabía. Y aquí en Río, además, las personas lo consideran como el santo de Río, como decir la Virgen de Guadalupe en México, nada más que en Río. Todos lo andan en stickers, en la billetera, en el carro, lo tienen por ahí en un altar en la casa. La gente le reza como el protector de esta ciudad. Vean a mi primo aquí donde apareció un mono brasileiro. Hay que tener cuidado. Aquí alguien saca un paquetillo y estoy seguro de que este animal va a enloquecer. De hecho, temo por mi cámara. Vean la vista que tenemos desde aquí arriba, amigos. A lo que entiendo, por allá está Copacabana, Ipanema y Leblon, o algo así. Son las playas más famosas de Brasil. En la espalda del Cristo, que es mucho menos visitada porque no es llamativa para la foto, está la entrada a la capilla de Nuestra Señora Aparecida. A lo que entiendo, esta es la Virgen, la imagen más importante, no de Río, sino de todo Brasil. Aquí en esta capilla se pueden ir a casarse. ¿Se imaginan casarse a los pies del Cristo Redentor de Brasil? Eso sí, encontrar un espacio, ahí se lo dejo de tarea. Pero dicen que no es caro, es simplemente de ponerse de acuerdo, pero tiene que casarse antes de que abra el parque. El parque abre a las 7:20, o sea, cásese a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana. Ahí usted me dirá si quiere. Si le prestamos atención a la cabeza del Cristo y a los dedos, se ve que le salen como unos pelitos, pues son pararrayos. Hace un tiempo literalmente le cayó un rayo al Cristo y le quebró un dedo o una mano. Entonces tuvieron que instalarle esos aparatos. Así es como oficialmente termina nuestra visita a la quinta maravilla del mundo. Ya nada más nos faltan 2 para conocerlas todas sin querer. Ahora vamos a adentrarnos en Río. ¿Cuál es su nombre? Kaique. Kaique. Claro. Amigos, estamos con Kaique, que habla muy poco español, pero poquito. Claro. Pero esto es muy interesante. Anda vendiendo acá en la zona porque dice que hay un campeonato muy importante de favelas. Claro, de favela. Soccer en favela, right? Claro. Y entonces en estos campeonatos muchas veces salen talentos. Muchos de los grandes talentos de Brasil han salido de las favelas. Entonces vean que él anda un rótulo que dice que todo lo que anda vendiendo y recolectando es para comprarse estos botines, estos tacos para jugar el campeonato. Así que obviamente le vamos a meter la mano a nuestro compadre. Que me llama la atención también que anda con datáfono. Erika, ¿qué tan fácil es obtener un datáfono para andar vendiendo en la calle? Esta machine, ¿Sí? sí, Es fácil. muy fácil. Só tem que pedir a la compañía Mercado Pago. Mercado Pago e entrega para ele. Para trabajar. Para trabalhar. E aí ele paga uma porcentagem. Come todo dia mais de R$100. Ok. Eles comem. O governo taxação é R$5 por dia. Que dice? Para o Você governo, vender. tem que pagar ao governo R$5 por dia para vender com esta máquina. Ok. ¿Y cuántos años tiene? Eu tenho 16 anos. 16. Exato. Es muy normal que menores de edad trabajen en la Aqui calle. em La Calle, sim. Porque em favela muitas pessoas passam dificuldade. Ok. Qual é a tua Então, favela? Complexo do Lins. Há muitos que vendem bala por aí, mas tem muitos que não trabalham. Volante me paga. Volante. Volante. Si yo quiero entrar a su favela, es muy peligroso. Não, perigoso quando a polícia entra em favela. Fora isso é tranquilo. Porque, tipo, acá tem polícia, que é segurança de rua. Lá não é polícia, mas são segurança de favela. Não julgo ninguém. Não gosto de polícia nem de bandido. Só gosto de trabalhar, moro em favela, muito tranquilo, muito bueno também. Mas é tranquilo, muito tranquilo. Só fica perigoso quando tem tiroteio. Polícia entra, aí fica perigoso. Qué increíble escuchar que el peligro es cuando entra la policía a la favela y que entonces hay favelas turísticas o que aceptan extranjeros. Solo 3 Solo 3. de las 2000. Exato. Uf, mucha suerte, amigo. Muita sorte, graças. Suerte en Que el Deus lhe fútbol. bendiga. Amigos, vamos a nadar en el mercado más grande de Río. Aquí es donde se mueve el dinero. Esta es una ciudad que tiene alrededor de 15 millones de habitantes. Recuerden que Brasil es el quinto país más grande de todo el planeta. Como 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Es casi la mitad de todo Sudamérica, solo Brasil. Y como fue conquistado por portugueses, pues solo aquí se habla portugués. En todo alrededor hablamos español. El centro es como bastante
colonial. La verdad, me imagino que así debe de ser Portugal o esas zonas de por allá, por Europa. Y además, Erika me contaba que le dicen los cariocas Sí. a los nacidos en Río. En Río de Janeiro, nacido, vivido acá, educado acá. Solo a los de Río. Solo de Río Carioca. Y acá, en este mercado, es donde vienen los locales a conseguir cosas baratas. Muy baratas, muy baratas. Pero quien lo vende son los chineses y los judíos. Chinos y judíos. Y judíos. Son los dueños de los negocios. Sí, exacto, exacto. Y venden brasileños. Brasileños, los vendedores brasileños. Erika, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener en Río? Que se oye, que cuidado con el celular, con la cámara, que la Sí. moto. Porque la moto ve y le pasa la mano. y Así le es real, deja. entonces hay que tener Sí, cuidado. Tiene que tener cuidado. Y aquí, cuidado con las bolsas. Sí, también, todo. Pendiente Porque hay del muchas celular. personas que caminan mucho juntos. Claro, con cuidado entonces. Valeu, Eso. rapaziada! Claro que sí. Bora! CG! Arriba Brasil, perro. Costa Rica! Eso. Amigos! Sí. Sí. El mercado es realmente masivo, es gigante y se puede conseguir de todo aquí. Hay tiendas, por ejemplo, aquí hay tiendas que están reparando PlayStation 2, hay tiendas que están reparando celulares, venta de las camisetas deportivas, de bikinis para mujeres, de cadenas falsas de oro, de cadenas reales y hay demasiadas réplicas. Bolsos Louis Vuitton, bolsos Chanel, tenis que estaban como a poco más de 15 o 20 dólares, Nike, Adidas, demasiada réplica. Estaba grabando simplemente la pasada por esta zona y nos reventaron una botella contra el carro. Realmente no les gusta aquí las cámaras. ¿Recuerdan que les contaba que aquí en Río de Janeiro viven aproximadamente 15 millones de habitantes? Estas son las vistas que uno ve normalmente, grandes edificios, bloques cuadrados como coloniales, pero resulta que de estos 15 millones de habitantes, aproximadamente el 30% viven en las famosas favelas. ¿Qué son las favelas? Ya lo veremos más adelante, amigos. Estamos planeando algo espectacular para ver si logramos entrar a ciertas zonas que son realmente peligrosas. No es de película ni es solo un decir, sino que realmente ahí ni siquiera entra la policía. Pero básicamente son estas casitas que ustedes están viendo que se arman en la montaña. Entonces, esta es la fachada, esto que tenemos por aquí, todos estos bloques de edificios, pero en ciertas calles, en ciertas zonas, usted alcanza a ver en la montaña las casas una sobre la otra, apuñadas todas en los cerros. Es impresionante, son millones de personas que viven de esta manera. Ya está haciendo como hambrita, ya es como hora de visitar una churrascaría. Según lo que entiendo, es lo más clásico que uno puede visitar para comer en Brasil. Bienvenido. ¿Cómo funciona, Erika? Vamos lá. ¿Cómo es? Me voy a hablar, nosotros brasileños hacemos, ¿está bien? Dejamos esto aquí. Carne. Carne todo el tiempo, 4 horas. Toda la carne que traigan. Toda la carne que traigo. Ok. Son más de 20 Cortes. cortes de carne. Y cuando está full, lleno, ponemos Rojo. rojo. Ya no. Ya no quieres más. Ya estoy hasta aquí. Y va afuera a fumar un cigarrito, regresa y Ok. pone de verde de nuevo. Y verde otra vez. ¿Cuánto rato podemos estar aquí entonces? Então, lo que tú quieres. Lo que- ¿Cuánto tiempo puedes ficar aquí, Sérgio? 11 da noite. 11 de la noche. ¿En Sí, serio? En serio, en serio. ¡Wow! Todo está incluido. Todo está incluso, todo. Entonces repartimos las comidas caliente, la salada. Ensalada, frijoles, arroz. Es como un buffet de hotel todo incluido, básicamente. Es como, no sé si han visitado un rodicio. Se le llama en el extranjero. También rodicio. Que son muy famosos los restaurantes brasileños. Exacto. Entonces de aquí salieron. Exacto. Con razón. Sí, rodillos, Con salieron de razón, acá. claro. Y japoneses también. También hay sushi. También hay sushi. Papá, servicios buenos. Vean qué belleza, amigos, cómo cae este corte. Vean el término de esta belleza hasta que gotea. Espectacularillo, buenísimo. Vean lo que nos trajeron a la mesa para estar identificados también con la bandera de Costa Rica. Y además, mientras esto esté en verde, la carne realmente no para de llegar. No paran de ofrecernos corte tras corte tras corte. Y todos están espectacular. Hay que venir con hambre a este lugar. Vean lo que les digo. Llega uno tras otro. Voy a tener que ponerlo todo, que me den un chance. Se lo quiere llevar, Erika. Nos vamos con esto. Cachaza. Cachaça. Cachaza. Muy bueno, cachaça. ¿Qué porcentaje de alcohol? 47% Ay, la santísima. de alcohol.
Hay que llevárnoslo, vamos. 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 No me voy, amigos, no me voy. Me llevan. No quiero salir de este lugar. Comer aquí vale $30 por persona. $30. Y nos contaba Erika que hay gente que realmente se queda 2 horas, 3 horas mientras se le baja la comida y vuelve a comer. Y es buena carne. Yo pensaba que al ser carne que pasaba y pasaba y pasaba, pues iba a ser de baja calidad, pero no. Carne brasileña muy buena. Y ese modelo se replica en muchos países del mundo. Tuvo que haber nacido aquí en Brasil, porque por eso se llaman restaurantes brasileños. Alrededor de Río se levantan diferentes montañas que tienen una forma bien singular. De hecho, que en una montaña de esas, allá al fondo, es que está el Cristo Redentor, en la montaña de Corcovado. Ya entiendo por qué no lo había visto desde que llegué, y es que de pronto se nubla y es como si se perdiera, como si desapareciera por completo el Cristo, pero sí está sobre todo Río de Janeiro. Y justo en una montaña de esas estamos ahorita, pero al frente. Tomamos un teleférico que nos trajo. Ahí está el helicóptero que nos va a llevar, pero ahora de vuelta. Le pedí al piloto que nos esperara y vamos a ir a la montaña más famosa que hay alrededor, que se llama Pan de Azúcar. Quizás la hayan escuchado, quizás no, pero ya la vamos a conocer. Hay algo que teníamos que hablar hace tiempo y me parece que este es el lugar y el momento indicado. Tengo una oferta para hacerles a ustedes, los reales, las reales, quienes disfrutan de estos videos, y es la siguiente. Yo siempre los leo, siempre estoy viendo todo lo que me dicen. Sé que quieren más videos, más contenido, videos más largos, más reales y más crudos. Entonces pasa lo siguiente: muchos de los videos que grabamos, muchas de las series llevan muchísima logística, semanas, incluso hasta un mes se nos ha llevado organizando algo. Pero la oferta que tengo es la siguiente, es algo que he venido pensando mucho. ¿Qué les parece si durante una temporada hacemos una prueba de viajar a muchos países en poco tiempo? Van a ser para traerles mucho más contenido, 4 o 5 videos por semana. No sé hasta dónde me dé la salud mental, que van a ser más realistas, más crudos, probablemente más largos, pero eso sí, van a ser un poco menos preparados. No da tiempo de estudiar, de investigar y de organizar tantas cosas. Entonces les hago la oferta. Qué sé yo, imagínense cada semana estar en un país diferente, viendo contenido de un lugar diferente, encontrándonos con cosas de diferentes partes del mundo, al menos durante lo que aguante. Ustedes son los que mandan y las que mandan. Coméntenme aquí abajo qué les parece esa idea, si les gustaría. Obviamente este tipo de prueba o este tipo de contenido nos traería un efecto similar al que tuvimos en China, que ya en China anduve probando. Eso, arriba China, claro que sí. Ya por allá anduve probando y recibía muchos comentarios de que falta de respeto a la cultura, no haber estudiado antes de ir, pero justamente creería yo que eso es lo que haría más divertido este tipo de contenido. Al no tener tanta idea de lo que me voy a encontrar, pues me voy a sorprender de verdad, me van a estafar de verdad y van a ser videos muy reales de lo que me encuentre. Y por último, antes de mostrarles este lugar tan espectacular al que estamos llegando, quiero contarles que he notado que últimamente tenemos más alcance, más personas me ven. Así que primero les agradezco de corazón, les doy la bienvenida a todos los nuevos, a todas las nuevas, y al mismo tiempo les cuento que da un poco de miedo saber que cada vez me escuchan más personas, como que, no sé, se siente más responsabilidad. Sin embargo, no quiero que eso me llegue a condicionar. Quiero seguir siendo yo, quiero seguir reaccionando como siempre he reaccionado y no quiero que eso cambie. Así que simplemente quería externarles eso y mandarles un besote donde sea que lo quieran. Está muy Oshima o Paudu. No sé qué estoy diciendo. Estamos en la cima de Pan de Azúcar. Esta montaña o esta gran roca tiene casi 400 metros de altura. Entonces la vista que hay desde aquí arriba es espectacular a todo el río. Y además es increíble cómo lo han desarrollado. Aquí nos encontramos mesitas. Y también esperaba que fuera carísimo aquí por el lugar en el que estamos. Pero por ejemplo hay un combo de café con sándwich por $5. Luego hay un restaurancito más fino. Se puede ir a caminar por el bosque, hay como ciertos senderos que bordean para tener mejores vistas. Espectacular cómo está desarrollado este lugar. Y el cafecito, muy bueno. Por cierto, amigos, hasta ahorita pude cambiar reales brasileños. Hasta ahorita tengo en mis manos el billete de este país, que me parece muy interesante. Creo que en Nicaragua también le dicen reales, ¿verdad? Le dicen reales a la moneda, a pesar de que son las córdobas. Vean qué curioso este billete. Normalmente todos los billetes tienen por atrás algún presidente o alguna figura histórica. Pues estos no. Estos billetes detrás lo que tienen es una representación de la diosa romana de la libertad. Y también me parece que esto lo he visto en muy pocos
pocos países, en Costa Rica, en Uganda y pocos más. Y es que los billetes tienen animales aquí del país. Por ejemplo, este de 10 reales trae una guacamaya. Este de 20 trae un mico león dorado. Vean que tuani se ve representado por ahí. Al momento de grabar este video, $1 equivale aproximadamente a 5.5 reales brasileños. O sea, estos son como $2. Y obviamente, ya que estamos hablando de billetes con animales, tengo que presumir, tengo que sacar las cartas que yo tengo para jugar sobre la mesa. Así que vamos a sacar los billetes de Costa Rica. No sé si ya se los he enseñado, pero por ejemplo, este billete equivale como a $2, son 1000 colones y tiene un venado cola blanca, símbolo nacional del país. Vean esta otra belleza, un perezoso, símbolo nacional también de Costa Rica. ¿Qué significará? Que el perezoso nos representa, el animal más vago de la tierra. Espero que no, pero son así, son muy coloridos, muy llamativos. Vean lo cambiante que es el clima aquí. Estaba grabando con un solazo, estábamos a punto de ver el atardecer y de hecho que ahora apenas se ve el puntito del sol por allá. Es lo único que se ve. Hasta las líneas del teleférico se perdieron en la neblina. Me vine una montaña más abajo y acerté. Es ahí arriba que está todo nublado. Es ahí arriba que no se ve nada. Yo ya estuve en esa montaña. No vayan. No saben lo que están haciendo. Quédense aquí. Vean lo que les decía, el desarrollo. Esta otra piedra que está un poco más abajo también está súper desarrollada. Tiene tiendas aquí usted puede comprar ropa, café, comida, mesitas. Y hasta ahí mejor vista que allá arriba. Aquí abajo no está nublado. ¡No, Emilio! ¡Emilio, no! ¡No, Emilio! ¡No! Se me olvidó avisarle al piloto, amigos. Se me fue Emilio. Se me fue. Me acabo de encontrar los cantantes del funk brasileño. E eu creo que assim é como suena. Dígalo. Estamos aqui com o Papito, muito guapo, jogador é cara, acompanhado de Shakira. Vamos dar uma palita do funk, a carne carioca. Ó, 7 da manhã eu vou pra minha missão. Vou pra minha luta junto com os irmãos. Passo na central que sabe é de lei. Luta pra caralho pra poder vencer. Ela explode a porra do ônibus porque o estado dá nada pra nós. Ainda bem esses filha da puta querendo calar a porra da minha voz. É que eles não ligam pra nada, ainda esse cuzão. Ainda sai dessa favela. Isso. 7 da manhã eu vou pra minha missão. Vou pra minha luta junto com os irmãos. Passo na central que sabe é de lei. Amigos, el ritmo viene en la sangre, amigos. Não, mas também não sou herói. Machuca o coração de alguém, tu não sabe como isso dói. Seu espelho é um mentiroso. Toda vez aumenta seu ego. Me fala que não tá de novo. Tá deixando seu ego cego. Tá perdendo sua autoestima e perdendo sua humildade. Ela sabe que para tudo e perdeu pela vaidade. Estamos aqui no Pão de Açúcar com o meu papito. Muito guapo. Ya nos echó el guarda. Vámonos. Amigos, oigan el contexto. Resulta que mi hermano realmente está vendiendo dulces. Me acaba de enseñar las redes para hacer un video musical. Él de verdad sube videos cantando y todo. Entonces les voy a dejar las redes por ahí para que lo vayan a conocer y a escuchar la música del hombre. Sim. Eso. Mi nombre da Doce, MC DA, número 12, espaço MC em meu Instagram. E sou artista acá, estou trabalhando diariamente acá para poder fazer um vídeo musical com hijos de mi favela. Sim, dá 12, dá 12, dá 12, dá 12. Vai voar alta, raça pra louca, é sucesso, porque pro lado só tem mancada. Amigos, me da mucha risa que uno de ellos anda un grillete en el pie. Un grillete de la cárcel, lo anda en el pie. Hay que tener cuidado también. Amiguiños, finalmente estamos de vuelta en el hotel. Que al inicio les conté que les quería dar un dato un poco raro de los hoteles aquí en Río, o al menos de este hotel. Y es que no quiero que me malinterpreten. Este hotel en realidad está muy tuanis. La habitación está muy tuanis. Todo ha estado bien. El desayuno, la atención, todo está bien. Pero resulta que es un hotel 4 estrellas que estaba muy barato. Y a mí se me hizo raro. Yo, qué raro, un hotel 4 estrellas barato en Río. Estaba como a 80, 90 dólares por noche, lo renté yo. Y ya llegando aquí me doy cuenta que es que está un poco deteriorado. Muchas cosas están un poco deterioradas. Y por ejemplo, el baño de esta habitación tiene algo en el techo que gotea y gotea. No nos han dado solución. Nadie ha llegado a cambiarnos. El piso es un desastre. Como que las habitaciones no aíslan. Entonces se escuchan los problemas del de la par, los problemas del otro lado. Entonces, como este es un destino tan
tan famoso y sé que a mucha gente le gustaría venir por aquí, por Río, para que presten muchísima atención, para que como yo no se dejen llevar simplemente por las estrellas y el precio, sino que lean más reseñas, más comentarios, a ver qué dice. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no vio nada en pan de azúcar.